Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar, vamos a arrancar ya la semana, vamos a arrancar nuestro Sevilla TV de hoy con un programa con mucho contenido, porque no solamente vamos a recordar todo lo que ha pasado este fin de semana en nuestra ciudad y en nuestra provincia también, porque vamos a estar y vamos a recordar los mejores momentos de la pastora de Cantillana, también de la pastora de Santa Marina, esos momentos que hemos vivido este fin de semana. Pues bueno, vamos a hacer un breve resumen de todo ello, pero vamos a comenzar el programa de hoy con una escritora, con Carmen Chaparro, que va a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de su nuevo libro, de Venganza. Vamos a estar también con el libro de Estela Moreno, y vamos a hablar pues de música, porque tiene un nuevo tema, tiene un nuevo trabajo, Javier Belizón, y nos lo va a presentar en compañía de otro artista que ha hecho esta colaboración con él, de Juan C, y los dos van a estar aquí con nosotros. Como decimos, un programa muy cargadito, porque también tenemos que hablar de la tercera edición de Naturaleza Encendida, que se ha presentado esta mañana y que vamos a poder vivir nuevamente en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Así que, sin más, vamos a comenzar, que ya nos está esperando por videollamada nuestra amiga Carmen Chaparro. Bueno, pues vamos a arrancar, empezamos y ya lo estábamos anunciando en nuestro sumario en el día de hoy. Vamos a hablar con Carmen Chaparro, que cierra la trilogía con Venganza y que está al otro lado de la línea. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amiga. Hola, buenas tardes, compañero, buenas tardes, Nacho, espectadores. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero estoy malita, así que me tengo que cuidar y me han pedido los médicos un poco de reposo en casa. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Por lo menos Sí, todo bien. a la espera de una Simplemente. intervención quirúrgica, pero bueno, vamos ya Más o menos ordenando controlado. cosas. Más o menos controlado. Así que sí. Y ahora supongo que también te da un poquito de felicidad poder hablar y poder evadirte un poco, aunque la promoción es dura, aunque sea desde casa, pero hablar de este último libro, del que cierra ya la trilogía de Venganza. Pues mira, me da una felicidad inmensa, porque yo que llevo ya unos meses de baja, con mucha medicación, ¿sabes? Muy bajita. Hablar de un libro que escribí, fíjate, hace ya casi un año, y volver a hablar con periodistas y explicar algo tan íntimo para mí, ¿no? Como es la historia de Venganza, la historia que cuento en Venganza. Me decía el otro día mi psicóloga, oye, estás como de subidón, y yo decía, pero no es por la medicación que me da el psiquiatra, es porque estoy concediendo muchas entrevistas. De alguna manera también, esto lo llevas tú en la sangre y se echa de menos, se echa mucho de menos. Ay, sí, la tele yo la echo mucho de menos. Mira, llevo 10 meses de baja, he hecho muchísimo de menos la tele, tengo muchas ganas de volver a trabajar. Y bueno, pues esos son los tiempos que decidan los médicos, ahora me tienen que operar. Pero el estar un cachito ahí, un ratito con vosotros, compañeros periodistas de televisión, de radio, de prensa, aunque sea desde casa. Hace un rato una entrevista para un periodista de prensa y le he dicho, mira, no te voy a mentir, estoy en la cama porque no puedo más. Y se reía. Dice, ¿puedo ponerlo? Digo, sí, tú ponlo, no hay problema. Pero me está, ¿sabes?, devolviendo un poco la felicidad, porque tú sabes, ¿no? A los que nos gusta ser periodistas, nos gusta, de verdad. Entonces, lo llevamos aquí. En ese sentido estamos un poco locos. Es un poco loco. No sé Un poco qué tiene la demasiado. profesión A o veces, qué un la poco demasiado adrenalina a que... veces, sí. Sí. Que nos provoca eso, pues prácticamente es una adicción al trabajo, una adicción a querer estar siempre pues en contacto con las noticias, con las entrevistas, preparando cosas. Al final es eso. Un puntito de locura sí que Sí, tenemos. pero también tenemos la suerte de poder hacerlo, porque muchos compañeros de carrera, yo tengo ya 52, tú eres Sí que es mucho verdad. más joven, Nacho, pero muchos compañeros de carrera no han podido trabajar en un medio de comunicación, no han tenido la suerte de hacerlo, así que yo creo que nosotros somos afortunados y que debemos valorar lo afortunados que somos. Totalmente. Oye, antes de empezar a que me cuentes cosas, una duda que tengo. ¿Venganza estaba ya preparado?
¿Venganza ya estaba predispuesto o surgió? No, no, Venganza surgió como surgen todos mis libros. Yo empiezo y casi no sé dónde voy a parar. Ujú, Y Venganza surgió, lo que pasa que fueron surgiendo personajes y fueron surgiendo historias y luego fueron surgiendo partes de mí, ujú. como en todos los libros salen partes de uno mismo, de un autor, de sus vivencias, que después al releerlas, uff, las lágrimas que yo me he echado, Ya. en algunas partes de Venganza, yo me he pegado lloreras buenas releyéndolas. Sí, Ujú, sí, ujú, lloreras buenas. Pero me ha servido mucho de terapia también. Me ha servido ujú, mucho de terapia y para, fíjate, para volver a casi a creer en mí. Hay un momento en que uno, la crisis está de los 52, ¿sabes? De los 50 de las mujeres, cuando... Y es verdad que como que de repente te haces invisible y Venganza me ha servido escribirlo y ahora publicarlo. ujú. Y además que habla de la televisión, del salseo de la tele, que hay un salseo ahí que te mueres, pues me ha servido para volver a creer en mí. Es un poco como, a ver cómo te pregunto, un A poco ver, como denuncia de las veces que no se puede contar la verdad. mira, la ficción sirve muchas veces para contar cosas que son verdad. Y en este caso, a mí cuando me preguntan las cosas, digo, yo soy contadora de historias. Yo en las noticias cuento historias que son de verdad, Ujú, en los libros cuento historias que son ficción. Pero un escritor, yo escribo con las tripas, entonces cuento cosas que son verdad y ahí en Venganza hay, pues eso, mucho salseo de la tele, mucha cosa divertida después, detrás del brilli brilli de la pantalla y ujú. la gente va a reír y va, hay apuestas, hay porras de ver a quién es quién, que nadie es quién, sino que son una mezcla, ¿no? de muchos personajes, pero también es una denuncia a las condiciones de trabajo de todos los que están detrás de las cámaras. Todos mis Ujú, compañeros, productores, cámaras, los que tiran cables, los regidores, los redactores, los guionistas, maquillaje, estilismo. Hay mucha gente que está detrás de la cámara para que brillen 3, 4, 5, 6 personas. ¿No? El ujú. presentador y sus acompañantes, o en los informativos el presentador. Y yo quería darles valor también y contar sus historias, que son algunas ficcionadas, pero con mucho de realidad, que ellos me han ido contando a mí, gente de televisiones autonómicas, gente de televisiones nacionales, y que yo he querido rendirles un homenaje contando parte de sus historias aquí en esta novela. Ujú. Fíjate, a mí censurarme nunca me han censurado. Sí me han llamado diciéndome por qué había contado tal cosa o por qué lo había dicho. Pero censurarme no. No sé si a ti te ha pasado. Mira, yo he trabajado, llevo 28 años en Informativos Telecinco y he tenido la inmensa suerte de trabajar con enormes profesionales. Pedro Piqueras es una Ujú, persona que es excelente como persona y excepcional también como jefe. Yo me sentaba en las reuniones con Pedro y él te razonaba por qué llevaba la escaleta a un lugar, a otro, por qué contaba las cosas de una manera o de otra, el orden, y te quedabas con la boca abierta, ¿no? Era como un máster. Y a mí ujú. Pedro nunca, cuando yo, todos los años que han sido muchos que yo lo he estado sustituyendo, yo sé que él me ha visto desde casa, nunca me ha llamado para decirme nada, ni para quitarme una coma, ni para ponerme una coma. En ese sentido, yo he trabajado con absoluta libertad. Pero situaciones incómodas has vivido, seguro, ¿no? Eso sí. De esas que yo te estoy diciendo a lo Situaciones mejor de que te hayan incómodas. dicho, sí, oye, ¿y esto por qué lo has contado así? Pues mira, también te digo que he tenido la suerte de que esas llamadas de políticos que siempre se Ujú, producen o de empresarios que siempre se producen, las han parado Piqueras, Pedro paraba a ujú. todos, su equipo de subdirectores, y todo eso lo ha parado toda la parte de arriba. Y a mí nunca,
sí que luego al cabo del tiempo te han contado, oye, pues ¿te acuerdas de esto? Pues mira, nos llamó el señor no sé qué para decirnos no sé cuántos, nos llamó el dueño de tal, pero yo he tenido la inmensa suerte de que en mi tiempo en Informativos Telecinco nunca me dijo Pedro cambia nada, ni Pedro ni su equipo cambia Ujú. nada, ni... No, él se lo tragaba y al cabo del tiempo te lo decía, pero no por advertirte, sino ya casi como una anécdota, porque Ya, ya te echabas las risas del tiempo que ya. había pasado. Ujú. Pero sí estás nerviosa con este lanzamiento, ¿no? Un poquito sí, porque cuentas cosas de la tele. Al final, algo de nervios Ah, es que siempre claro, se siente, ¿no? cuento 28 años en la tele, imagínate, y amigos en todos los canales, pues imagínate. Claro, cuento es todo, o sea, es Ya. más que un thriller, es una historia del poder, de la Mm. venganza, de la ambición por tener más minutos en pantalla, de lo que se llega a hacer por eso, ¿no? Por salir un poco más que la otra persona, de las decisiones de los jefes. En realidad la tele funciona como cualquier empresa, tiene que ganar dinero. Lo que pasa es que hay algunas de las personas que trabajamos allí que damos la cara y entonces se nos conoce mucho y las decisiones de los jefes pues tienen bastante repercusión, digamos, ¿no? Y entonces, pues el día que te echan de un programa, pues vas así y piensas y por qué tal, y por qué cual. Y pues bueno, pues el derecho a pataleo lo tiene todo el mundo. Pero está siendo muy gracioso porque me están escribiendo muchísimos compañeros, o sea, compañeros con los que yo he Preguntándote trabajado, quién es quién, ¿no? Preguntándote compañeros el quién es o quién. gente, claro, gente que ha vivido esas anécdotas, que me las ha contado y estoy teniendo grupos de WhatsApp muy, muy graciosos de por favor, Karma, me voy a, aunque sea a tu casa, a tomarme un café que tenemos que hablar de esto, pero ya, por favor. Y está siendo muy, muy divertido. Y luego gente que me manda mensajes, lectores, Ujú. que no quieren hacer spoiler, claro, y tienen la deferencia de en vez de comentar en mis redes de manera pública, me mandan mensajes privados. Oye, y este es este, y este es este, ¿y por qué? ¿Y por qué tal? Y en esta página, Dios mío, lo que acabas de hacer. Pero miedo no tengo, miedo no tengo. Fíjate, hay un hashtag, una etiqueta en el libro de una persona que da un paso muy importante y dice, se acabó el miedo, ¿no? Entonces, yo miedo no tengo porque creo que ha llegado un punto en el que ya tengo una edad, tengo 52 años, en el que yo creo que me he ganado a pulso digamos, lo que la gente piensa de mí, sea bueno o malo, pero me lo he ganado a pulso con mi trabajo, lo que piensa de mí como periodista, como presentadora, como escritora, y, y ya no, creo que lo pongo al principio de la novela, que, que he aprendido en todo este proceso a que no voy a dejar que nadie que no me importe, claro, mi Sí, familia, mis hijas me pueden hacer sí, daño, claro. pero no, no les voy a permitir hacerme daño ni quitarme un segundo de estar pensando en esas personas porque no vale la pena. Porque, Ujú. mira, mi padre murió en mayo y ha sido la cosa más dura que me ha pasado en la vida, todo lo rápido que fue. Y si algo sabía, pero he aprendido mucho más con eso, es que hay que aprovechar cada segundo de vida y que el hecho de que tú odies a alguien, no estés enfadado con alguien, lo que hace es ponerte Restarte. aquí, hacerte sentir mal a ti, hacerte Ujú. sentir fatal. Restarte, Entonces, al final es restarte. dime, dime. No, que al final te resta, que te resta de Claro, o vivir. sea, yo no es vivir en el mundo piruleta, es decir, fuera, fuera, o sea, la gente mala fuera de mi vida, pero sí que Ujú. he aprendido con la edad a tener un grupo muy selecto de amigas algún amigo también, pero sobre todo de amigas oye, son lo mejor de lo mejor y lo mejor de lo mejor y Ujú. nos apoyamos las unas a las otras, un marido espectacular, una familia maravillosa y eso es lo que
importa en la vida. Eso y la salud es lo que importa en la vida. Porque el resto del trabajo, te quiero decir, ¿para qué voy a tener miedo habiendo escrito este libro? Si alguien se siente aludido, que venga y que me lo diga. Pero es ficción, así como muy exagerado todo, pero, hombre, está ahí, hay cosillas, hay cosillas. Y tanto que hay cosillas, sobre todo la manera como empieza el libro, con una escena súper impactante con Carlos Manso colgado de un edificio de la Gran Vía. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas con esa imagen y sobre todo tan al comienzo? Pues mis libros siempre empiezan con una Claro, muerte eso te decía, así ¿verdad? muy Porque extravagante, ¿no? también en Venganza. Y Sí, sí, entonces, en Delito también. pues buscábamos como los anteriores libros, porque no es una trilogía en sí, es decir, este libro se puede leer independiente de los demás, pero sí que es cierto que es una historia, o la historia de Madrid, ¿no? Es una serie que está en Madrid. Y ya teníamos varios, el Hotel España, teníamos la Puerta de Alcalá y buscábamos, yo pensaba, ¿qué otro edificio, qué otro edificio? Y entonces, todo el mundo cuando llega a Madrid va a Callao y se fotografía con el neón de Suez. Y entonces pensé, miré arriba y dije, tengo que colgar a alguien aquí. ¿Y a quién voy a colgar? Pues claro, voy a colgar a un magnate de la comunicación, dueño de un montón de medios de comunicación muy poderoso, y además no lo voy a colgar así, como así, sino así de un albornoz con la W, el albornoz abierto un viernes por la noche, medio desnudo, y con todos los móviles retransmitiendo en directo lo que está pasando allí, ¿no? Y es un poco que él siempre, Carlos Manso, es cuando tú estás vivo controlas el relato, y él quería dejarlo controlado una vez muerto, pero muerto de esa manera ya no controla el relato, deja de controlar el relato. Y tú tienes poder cuando controlas el relato. Cuando no lo controlas, ya no. Es curioso que me hables de esa expresión porque también te quería preguntar la importancia y sobre todo lo que se está peleando ahora mismo en la actualidad, sobre todo en la actualidad política, por eso precisamente, por controlar el relato. Pues es una pena y es una tristeza, ¿no? Porque al final es importante. Mira, cuando yo estudiaba periodismo, hace ya más de 30 años, siempre nos decían, dato mata a relato. Es decir, tú vas con los datos y los datos son objetivos, y si el dato contradice al relato, pues el dato gana. Pero ahora es el relato el que mata al dato. Por mucha verdad que tú pongas, el que se cree que la Tierra es plana, se lo va a seguir creyendo siempre. Y eso lo hemos llevado a todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida, ¿no? Y la política se ha convertido en trincheras desde las que se lanzan relatos, muchas veces absurdos, por intentar controlar la emoción pública. Porque una vez que tú tienes la emoción pública, una vez que tú tienes a un seguidor y es del Betis, un seguidor del Betis nunca se va a alegrar de que gane un partido el Sevilla. Al contrario, va a querer que el Sevilla pierda. Y al revés, un seguidor del Sevilla va a querer, en general, que el Betis pierda. Entonces, te ponen ahí como en tu burbuja emocional, te secuestran emocionalmente, y lo que hacen es, ahora te puedo colar todas las trolas que yo quiera, de todos los lados posibles. O sea, no estoy refiriéndome a nadie en concreto. Todo el arco político. Y entonces es relato, 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 bronca, bronca, bronca. Y hemos llegado a una situación que, como nos descuidemos, nos va a pasar como en Estados Unidos. Sí, mucho cuidado con Estados Unidos porque... Sí, por eso. Entonces, yo creo que debemos pedirle responsabilidad, mucha responsabilidad a todos nuestros políticos, mucha responsabilidad. Pues, Carmen, ha sido un auténtico placer, no solamente por lo que nos vamos a divertir con Venganza, no solamente divertir, ¿Seguro? sino saber conocer y
y de algún modo todos aquellos que no estén familiarizados con la tele, pues saber un poquito qué se mueve por detrás de bambalinas, que creo que también es interesante, es importante, pues tener un cierto conocimiento, pero sobre todo entretener y divertirnos muchísimo con tu último trabajo. Así que, amiga, que nos alegramos mucho de verte nuevamente, de que sigas escribiendo y pronto te volvemos a ver. Pues gracias a vosotros y perdona a los lectores que vais con ojeras a trabajar, porque estáis leyendo sin parar por la noche. Porque yo os digo una cosa, yo os puedo prometer, si lo empezáis a leer no lo vais a terminar, así que a por venganza. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, más cosas. Tenemos que continuar, tenemos que seguir y vamos a hablar también de libros porque vamos a hablar de una obra de Estela Morena, una obra que creo que es importante que se hable de ello y que se titula "Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria", una cuestión bastante importante y nuestra compañera Lidia pues ha estado con ella, ha estado con Estela para hablar de este libro. Hoy nos hemos venido hasta uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Nos hemos venido hasta el Parque de María Luisa para hablar sobre un tema que nos preocupa a todos. Se trata de la educación desde edades tempranas en violencia de género. Muy buenas, Estela. Muy buenas tardes. Muy buenas. Venimos a conocer más sobre el que fue tu bestseller. Se trata de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Así es, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Una historia que hace muchos años también me tocó vivir a mí, porque yo también perdí la sonrisa, ¿no? Y eso fue lo que me hizo escribir este cuento y contar esta historia. Bueno, decimos que al final este bestseller, que ha llegado a 24 países y se ha traducido a 7 idiomas, ha sido todo un éxito y finalmente lo que hiciste fue volcar tu propia experiencia, porque al final tú también fuiste víctima de maltrato de género. Así es, yo sufrí malos tratos hace muchos años y después de superarla yo me hice una pregunta: ¿qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? Me encanta la literatura infantil, me encantaba escribir cuentos, inventar historias, hacer manualidades. Entonces dije, tengo que compartirla, tengo que aportar mi granita de arena a esta sociedad pues para erradicar esta lacra que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Y fue así como decidí escribir esta historia. Y esa historia tiene una protagonista, esa protagonista también nos acompaña hoy, esa protagonista es Pepuca y bueno, decidiste elegir a este personaje, entiendo, porque al final el objetivo era llegar al público más joven. Así es, o sea, yo me hice una pregunta y empecé a plantearme que por qué no empezábamos a prevenir en educación infantil, ¿no? Este cuento está publicado en 2018 y la tendencia natural era empezar a prevenir la violencia de género en educación secundaria, pero yo decía, si empezamos en infantil, habremos avanzado 9 cursos. Si desde pequeñitos y pequeñitas les enseñamos el respeto, los buenos tratos, que sepan identificar quién te trata bien y quién no. Desgraciadamente a veces los niños si sufren malos tratos y no lo saben, o pueden estarlo sufriendo en su contexto más cercano y la tienen normalizada. Necesitan que en algún lugar, como por ejemplo en la escuela, les cuenten cómo es que alguien te trate bien, ¿no? Eso es, y para eso también al final del libro encontramos las principales ideas del cuento para que todo aquel niño y niña que lleve a cabo esta lectura pues reflexione. Por ejemplo, aquí vemos algunas ideas, ¿no? Pepuca perdona al monstruo. ¿Por qué lo perdona, no? Pepuca aprendió lo valiosa que era y a quererse a sí misma. Bueno, pues al final son reflexiones que quieres inculcar a los más pequeños para que no normalicen ciertas conductas de violencia de género. Claro, exactamente. Mira, en el cuento de Pepuca se recoge toda una situación de malos tratos desde el principio hasta el final, ¿no? Y al final del cuento hay una pequeña guía didáctica precisamente para reflexionar qué pasó, qué no pasó, cómo se comportó Pepuca, qué hizo el monstruo, qué aprendió Pepuca, ¿no? Son reflexiones que al final te llevan a entender que la importancia está en quererte como eres, en que nadie tiene que gritarte, en que si alguien no te trata bien lo tenemos que contar, y ese tipo de reflexiones que aportan.
Pepuca no solo se quedó en esta primera parte, en esta primera historia, sino que tenemos una segunda parte, una segunda historia en la que Pepuca también es la protagonista y tenemos Pepuca y el árbol de hoja roja. Cuéntanos qué quisiste exponer en este segundo cuento. Pues mira, en este segundo cuento se trabaja los miedos, las inseguridades, esa vocecita que creo que a todas las personas nos ha aparecido en algún momento, ¿no? Esa voz que a veces nos habla y nos dice, ten cuidado, no lo hagas, tú no puedes, ¿no? Esas inseguridades que muchas veces somos nosotros mismos o nosotras mismas las que nos paralizamos a hacer las cosas, ¿no? Y creo que tenemos que escuchar a nuestro corazón, aquello que nos vibra, que nos impulsa, que realmente nos hace ser quienes somos. Entonces, en esta historia se reflexiona pues sobre todo sobre eso, ¿no? Que no dejemos de hacer lo que nos gusta, ni de ser quienes somos por la opinión de los demás, porque opinarán, porque... Bueno, al final no es solo un cuento, bueno, no son solo unos cuentos para pues que no se normalicen ciertas conductas de violencia de género, sino también son cuentos de empoderamiento, de amor propio y bueno, pues al final para cuidar también la salud física y mental desde bien pequeños. Exactamente, ten en cuenta que la autoestima es la clave. O sea, tanto para la violencia de género como para estar bien, como para quererte. Si tú tienes una buena base, una buena autoestima, todo irá bien. Entonces, eso es lo que pretende Pepuca, que todos y todas tengamos una buena autoestima, que nos queramos como somos y si nos queremos y nos respetamos, los demás lo van a hacer. Así es, bueno, y tanto éxito han tenido estos dos cuentos que próximamente, concretamente el próximo 20 de septiembre, publicas tu primer libro también, bueno, pues más enfocado a la docencia y a lo importante que es la educación en violencia de género desde edades tempranas. Así es fundamental la educación desde la infancia y también que el profesorado tenga recursos, tenga herramientas y sepan cómo hacerlo. A lo largo de todo este tiempo que yo llevo trabajando con Pepuca durante más de 7 años, a veces me dicen, es que no sabíamos cómo hacerlo. Cuando yo publiqué el primer cuento me decían gracias porque no teníamos materiales, no teníamos recursos. No sé cómo hablarle a mi alumno de 5 años sobre un tema tan complejo, no sabían cómo hacerlo. Y también a lo largo de todo este tiempo me he encontrado muchos miedos, muchas inseguridades. A veces te comparten y te dicen, me siento sola, no sé cómo hacerlo, no encuentro materiales. ¿Qué hago si un niño o una niña me cuenta que en mi casa pasa como con Pepuca? Que eso nos lo han compartido algunas profesoras. Entonces necesitan sentirse acompañados. Es normal que a veces sientas miedo, ¿no?, al hablar de este tema, ¿no? El no saber cómo hacerlo. Yo misma he sentido mucho miedo y creo que fue una de las cosas que me hizo escribir el primer cuento de Pepuca. ¿Cómo hablo yo? Y entonces he querido acompañarles, que no se sientan solos, que no se sientan solas, que tengan una mano tendida y que encuentren respuestas a esos miedos y a esas preguntas que a veces les acompañan, ¿no?, a la hora de enfrentarse al abordaje de la violencia de género en las aulas. Bueno, y lo importante que es también lanzar ese mensaje de sí se puede, porque como bien dices Estela, tú fuiste víctima de violencia de género, lo superaste a nivel físico y mental, pues tuviste secuelas y a día de hoy pues podemos decir que vuelves a ser una persona completa y ya has superado esa etapa. Totalmente, eso es uno de los mensajes que también quiero compartir, ¿no? Sí se puede seguir adelante, sí se puede superar una situación de malos tratos y a Pepuca le robaron la sonrisa y hoy tiene su sonrisa. O sea, sí se puede seguir, ¿no? Pepuca y todo su cuento tiene un doble mensaje. Uno es que no te quite la sonrisa, que hay que decir basta a tiempo, ¿no? Que no podemos permitir que alguien nos haga sentir inferiores o nos haga sentir mal y que no nos trate bien. Pero sí se puede recuperar la sonrisa siempre, la vida está detrás, la vida está después, ¿no? Y ese es uno de los grandes mensajes que yo también quiero compartir, que sí se puede, siempre se puede. Sin duda un mensaje de apoyo y ánimo para todas esas personas que han sido víctimas de violencia de género, que no son pocas, y bueno, y también para todas esas madres, esos padres y esos profesores, ¿no?, que quieran pues empezar a educar desde pequeños, a que no tienen que consentir ciertas conductas y no se pueden normalizar ciertos actos de maltrato. Finalmente, felicitarte por ese nuevo estreno, ese primer libro que, ¿cómo se titula? Cuéntanos. Pues este primer libro se titula ¿Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria? 20 respuestas reales para perder el miedo.
Muchísimas gracias, Estela, y bueno, por tus proyectos futuros, que seguro que vendrán muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y por darnos voz. Gracias. Pues más que recomendable, ya lo han visto, el libro, el trabajo de Estela Morena, que nos ha acompañado también, que ha estado aquí en el programa y que creo que es altamente recomendable. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa en el camino, pero no se vayan porque a la vuelta van a estar por aquí nuestros dos amigos. Va a estar Javier Belizón y Juan Cid, que nos presentan su nuevo trabajo y muchas más cosas, porque hablaremos también de naturaleza encendida. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.